Hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cuál es el proceso de muestreo de una propiedad, que básicamente consta en tres etapas. La primera etapa sería previa a la muestra, durante la muestra y al finalizar la muestra. Es importante el muestreo, dado que bueno, es una de las principales etapas del proceso general de venta de la propiedad y tiene que ser una experiencia superlativa para quien vaya a ver la propiedad. Es por esto que nosotros, antes de mostrar la propiedad, tenemos que llevar una ficha de la propiedad, ficha de visita, toda la documentación, un parlante para eventualmente poner un poco de música y ambientar la muestra, y algo para convidar al cliente que prácticamente nadie lo hace y realmente es un distintivo respecto a otras inmobiliarias. En cuanto a lo que es ficha de propiedad, es en una carpetita de este tipo, podría ir información relevante de la propiedad. En la ficha de visita, es la ficha que se entrega al final del muestreo y que, de cierta forma, contribuye para saber cuál es la devolución del cliente y si eventualmente estaría o no dispuesto a reservar la propiedad. Eso da un puntapié inicial para ver cuál es el motivo por el cual no estaría reservando la propiedad, que en general es una cuestión de precio. Entonces, si es una cuestión de precio, se puede plantear de que eventualmente se haga una propuesta y una reserva por el precio que el cliente cree conveniente para empezar una negociación. Entonces, eso en cuanto a lo que es previo de documentación o cosas a llevar al muestreo. Previo al muestreo también se tiene que evaluar todo lo referido a objeciones que pueda llegar a tener el inmueble. Entonces hay que formular y responder, o sea, formular preguntas y responderlas. Estas son preguntas que siempre se hacen en una muestra y que están relacionadas a que si hay una humedad, de dónde proviene, cuántos son los gastos de expensas, qué tal es la zona de noche, si eventualmente hay un problema en el consorcio, cuánto paga de impuestos, cuáles son las medidas de las habitaciones, la orientación, si es oeste, este, sur, norte. Todo eso suma para que vayamos preparados y estemos listos a responder cualquier este tipo de preguntas que seguramente van a surgir en la muestra. Es imposible tener muchas veces respuesta a todas las objeciones, por eso hay que ver en cierta forma el lado positivo de algún tipo de objeción que pueda llegar a surgir. Por ejemplo, si es una propiedad en planta baja, sin ventilación, cruzada o poca iluminación, se puede plantear, por ejemplo, buscar de antemano una propiedad que esté en el mismo edificio o que tengamos de referencia, en donde seguramente el costo final de esa propiedad en un piso más alto, frente, con luz, sea más alto que la propiedad que nosotros tenemos. Entonces, eso puede llegar eventualmente a justificar en gran parte la falta de luz o la falta de ventilación, dado que, por ejemplo, quien lo compre trabaja todo el día y está de noche recién en la propiedad. Estas son algunas de las preguntas que van a surgir y que es importante llevarlas, como decía anteriormente, las respuestas preparadas para no tener que improvisar en el momento y eventualmente estar preparados. ¿Qué tenemos que hacer al momento de ir a mostrar una propiedad? Es importante llegar siempre media hora antes, ventilar bien todos los ambientes, prender todas las luces, preparar el parlante con una música que pueda ambientar la muestra. Puede ser música de bares o música para trabajar en general. En Spotify o en YouTube hay mucha música de ese tipo. Preparar en una mesa la ficha de visita, la ficha de la propiedad, la carpeta con la documentación y lo que se haya llevado para convidar, una bebida o eventualmente algún chocolate o alguna golosina. Esto es lo que hay que preparar anteriormente. Obviamente es necesario de que la propiedad esté limpia. Si hay inquilinos, de que la
la mantengan ordenada, si el propietario en general, tanto inquilino como propietario, que al momento de la muestra se vayan para poder mostrar tranquilo la propiedad. Muchas veces cuando está el propietario es inevitable de que quien vaya a ver la propiedad ya intente empezar a negociar con el propietario precios de venta, cosa que no es bueno. No es bueno porque en general nunca llega a buen puerto. Entonces es importante tener tranquilidad para poder mostrar la propiedad sin interferencias. Por otro lado, tenemos cuáles son las acciones concretas a realizar durante la muestra. Entre eso, lo principal es tratar de estar callado el mayor tiempo posible para permitir al cliente que pueda hablar, comentar cuáles son las cuestiones que le interesan y no le interesan de la propiedad, para identificar cuáles son las necesidades y resolver cualquier inconveniente que pueda surgir o identificar cuál es la necesidad en concreta para orientar la venta del inmueble. Es importante hacer preguntas en conjunto con lo que comentamos recién y esperar a las respuestas. En este caso puntual es necesario enfocarse en el cliente más allá de la venta en concreto, que es lo que a final de cuentas nos va a llevar a que la propiedad se venda. No somos vendedores por sí, sino más bien todo el proceso va a ser que nos lleve a concluir finalmente con la venta del inmueble. Por otro lado, tenemos que elogiar al cliente lo que realmente sea elogiable, que sea sincero en esto, si realmente si se comparte algún tipo de pensamiento con el cliente, resaltarlo. Es importante también proporcionar la información de manera intercalada, no toda de golpe, porque eso nos permite ir agregando valor en el transcurso de la muestra. Comunicar con metáforas, no tanto con números, sonreír y repetir el nombre del cliente. Es importante que el cliente sepa, digamos, que la palabra más importante para el cliente es su nombre. Entonces el hecho de repetirlo, acordarse cuál es el nombre del que van a ver la propiedad, suma un valor agregado para el cliente. Por otro lado, las cosas que no tenemos que hacer son quejarnos de cualquier tipo de cosa, es decir, el clima hace mucho calor o el transporte está de terror, no suma, no aporta, no tiene ningún sentido mencionarlo, como así tampoco hablar de política, religión, fútbol o deporte en general, no agrega valor, genera por ahí discusiones que no tienen absolutamente ningún sentido y están fuera de lugar al fin que es la muestra de la propiedad y eventualmente que se concrete la compra. Por otro lado, no hay que mentir, si no se sabe algo, se dice que no se sabe, se averigua y se le comunica posterior. No hay que negociar absolutamente nada antes de la reserva. Es muy común de que se genere este tipo de negociaciones previas a la reserva, que es necesario manejarlo para que todo tipo de negociación esté por intermedio de una reserva en concreto y un aporte de capital, que eso hace que sea más serio y más formal la propuesta. Obviamente en cuanto a ventas, siempre está el no de por medio, más de una vez nos van a decir que no, y de eso se trata nuestro trabajo, así que es importante saber que es así para poder manejarlo de la mejor manera. Y por último, evitar lo que sea muestra de la propiedad con inquilinos o propietarios. Con propietarios en general se suele dar de que se intente negociar previamente algún punto, ya sea de precio o de condiciones de venta entre potencial comprador y propietario, lo que perjudica a la negociación en general. Y si en caso que esté alquilado o que esté el propietario viviendo, marcar algunas pautas para que la propiedad se muestre en condiciones, tanto en cuanto a limpieza como orden. Hay un homestaging que se llama, que es importante que lo tengan presente inquilinos o propietarios, que implica neutralizar los ambientes para que sea más interesante o que llame más la atención a las mayorías. Es decir, sacar cuadros, sacar banderas políticas,
crucifijos, etcétera, que eso puede gustar mucho a una minoría, pero no en general a la mayoría. Como les mencionaba al inicio del video, es importante hacerle completar ya en esta etapa final de la muestra al cliente la ficha de visita, en donde nosotros vamos a poder identificar cuál es el interés real del cliente, en función de un par de preguntas que van orientadas en cuanto a ubicación y posición del inmueble, si le gustó o no le gustó, y en distintos tipos de categoría o de calificación. Y al final una pregunta que se refiere a si el cliente compraría o no la propiedad. Y si la compraría, al momento de nosotros verla, la ficha, podemos orientar la negociación a fines de tomar una reserva. Es decir, si compraría la propiedad, ¿por qué no hacemos una reserva? La mayoría de las veces es por una cuestión de precio, entonces si es por un precio menor, ¿por qué no tomar una reserva por un precio menor? Y vemos cómo lo negociamos con el propietario. Entonces eso sería un poco la frutilla de la muestra, del postre. Repasando, tenemos entonces cuáles son las acciones previas a la muestra, durante la muestra, y por último tenemos qué es lo que tenemos que hacer posterior a la muestra. Esto implica agregar los compradores, los potenciales compradores, a nuestra base de contacto y hacer un plan sistemático de contacto a fines de ir agregándole valor con información que nosotros vayamos agregando, ya sea en redes o contactos, para que nos generen nuevos negocios. Acá queda concluido la etapa del proceso de muestreo. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a disposición. Mi teléfono es 3515-915076. Digo 3515-915076. Si les gustó esta información, por favor comenten, agreguen suscribirse y estoy a disposición. Gracias.